Este 33º domingo del tiempo ordinario nos acerca siempre más a la solemnidad de Cristo Rey, con la cual el próximo domingo terminaremos este año litúrgico. Y este domingo celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, establecida por el Papa Francisco en 2017. De acuerdo a mi experiencia personal como sacerdote misionero, los pobres tienen siempre un nombre y un rostro concreto. Nos enseñan la fraternidad, la hermandad, la comunión, nos enseñan a no tomar nada por sentado. Como nos gusta decir a nosotros los misioneros, los pobres nos evangelizan, porque nos hablan de Dios con un lenguaje tan lejano del teológicamente correcto que muchos de nosotros utilizamos, pero tan eficaz porque nace del corazón y al corazón llega, nace de la experiencia concreta y real que han hecho, habiendo experimentado a Dios como el Dios de la vida. Y en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el número 48, el Papa Francisco nos recuerda que hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. O hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Estas las palabras de Papa Francisco. Y las lecturas de la liturgia de este domingo nos muestran una vez más a un Dios totalmente sumergido dentro los problemas de su pueblo. La primera lectura del profeta Malaquías nos recuerda cómo el proyecto de Dios encuentra la oposición de los malvados y de los perversos, quienes atentan sistemáticamente contra la vida de los pobres y de los oprimidos. El pueblo de Israel ya ha sufrido las penas de la deportación a Babilonia y ahora, ya de vuelta a Jerusalén, pensaba poder reconstruir no solo la ciudad, sino sobre todo el pueblo, poniendo como base el respeto, la igualdad, la observancia de los mandamientos. Pero no fue así. En el tiempo del profeta Malaquías seguían las injusticias, las desigualdades y la idea suelta de que la riqueza tenía que obtenerse a cuesta del pobre. Una idea que encontramos todavía presente en muchas personas hoy en día. Pero Dios, apasionado por el hombre, apasionado por la justicia, no quiere que el pobre viva en situaciones de miseria y de injusticia. No quiere que el rico, siempre más rico, se burle del pobre. San Óscar Romero decía que la gloria de Dios es que el pobre viva. Malaquías, entonces, como todos los profetas, busca la conversión de los malvados. El plan de Dios no es la vida para algunos y la muerte para otros, sino la vida plena para todos. Y para llegar a la vida plena es necesario convertirse si el camino tomado no es un camino que nos lleve al bien común y a la justicia. Los que abusan de su poder y buscan satisfacer sus propios intereses, desinteresándose de los demás, especialmente de los más pobres y abandonados, están avisados. Si a los ojos de la sociedad son tenidos como importantes, a los ojos de Dios son los que demuestran ser malvados y perversos, porque se oponen al sueño de Dios, una vida plena y digna para todos. A esta palabra recibida, con el salmista también nosotros podemos decir confiados: el Señor llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Sí, necesitamos que Él rija nuestros pueblos con su justicia y su rectitud. Y los últimos acontecimientos en América Latina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Nicaragua, demuestran que solo Dios puede regir nuestros pueblos con la justicia y la rectitud. Ven, Señor, a regir nuestros pueblos. En el fragmento de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que leemos como segunda lectura, nos damos cuenta de que algunos, creyendo cercano el regreso de Jesús, consideraban inútil trabajar y vivían a cuesta de los demás, preocupados solo en los chismes. Obviamente esa no es la actitud del creyente, no es la actitud de alguien que sigue a Cristo. Por lo tanto, Pablo encuentra en sí mismo, en sus compañeros de misión, un excelente ejemplo para hacer comprender la actitud correcta. No vivimos, dice Pablo, entre ustedes sin trabajar,
sino que trabajamos y nos cansamos día y noche para no ser carga para nadie, para darles un ejemplo a imitar. Y el ejemplo solo no basta. Pablo, de hecho, se siente en deber de mandar y recomendar a quienes viven a cuesta de los demás que trabajen en paz para ganarse el pan. Lo hace a través de una expresión muy famosa: quien no quiera trabajar, que no coma. Lo que escribe Pablo a la comunidad de Tesalónica vale también para nosotros hoy, En el Evangelio de hoy, Lucas nos presenta a Jesús en Jerusalén. El viaje entonces ha finalmente terminado. Se detiene ahora Jesús a escuchar los comentarios de la gente sobre el templo, una verdadera maravilla. Pero a quienes se admiraban por la belleza de sus piedras y por las ofrendas que lo adornaban, Jesús contesta de una forma que a sus oídos resulta incomprensible. Esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Cuando Lucas y su comunidad escriben este evangelio, ya han pasado 5 décadas desde la muerte de Jesús. Y muchas cosas han pasado, pero una sobre todas interesa nuestra reflexión: la destrucción del templo de Jerusalén por manos de los romanos en el año 70. Los seguidores de Jesús han sido perseguidos, acusados de ser culpables de todo, no solo en Jerusalén, pensemos en lo que pasa con Nerón en el incendio de Roma, encarcelados, traicionados. Este es el marco en el cual poder entender este relato de Lucas. Los que escuchan a Jesús hablar de destrucción del templo preguntan cuándo será todo esto y cuál será la señal. Muchos esperaban el día en el cual Dios iba a restaurar el reino de Israel, y también los discípulos de Jesús eran entre ellos. Pero a ser destruida tiene que ser una institución basada en el templo, una institución que promovía el divorcio entre el culto, la fe y la vida. Una institución que en lugar de acercar Dios al hombre y el hombre a Dios, lo alejaba siempre más. Jesús nos habla también de guerras y revoluciones que se escuchan a lo lejos, pero nos dice también de no tener pánico. En situaciones concretas en las cuales los discípulos misioneros pueden enfrentarse, como la prisión, la persecución, las acusaciones, Jesús dice a sus discípulos: ni un cabello de su cabeza se perderá. Esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros este domingo: perseverar en el seguimiento de Jesús. Ser sus discípulos misioneros en un mundo hostil nos conllevará dificultades y pruebas, pero Dios, que nos ha amado desde antes de nuestro nacimiento, no permitirá que uno solo de nuestros cabellos se perderá. Hay quienes se asombran por la belleza del templo y quienes por la belleza de saber que también y sobre todo en las pruebas Dios está con nosotros. ¿Y tú, con qué te asombras?